a ver ácidos nucleicos. Este tema o capítulo de ácidos nucleicos está dividido en dos. Vamos a ver la primera parte, que sería el DNA, como considerando la estructura del DNA y la replicación, que es el proceso por el cual se mantiene, se mantiene la transmisión de la información genética de una célula a otra. Y luego, el siguiente capítulo, vamos a hablar sobre la expresión de la información del DNA. Bueno, entonces empezamos este capítulo. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, fíjense, el dibujo está mostrando, ¿verdad? Ay, mi garganta. Tenemos una célula eucariota porque tiene núcleo. Pues en el núcleo se encuentran los cromosomas enrollados esta es una célula eucariota, enrollados en los cromosomas, pues está el DNA. Y lo que vamos a estudiar ahora es la estructura del DNA y cómo se va replicando. Existen dos clases de ácidos nucleicos en todas las células, en todo ser vivo. El DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. Una excepción a esto son los virus. Obviamente no son seres vivos, son partículas que se pueden replicar solo cuando están dentro de otra célula viva, dentro de una célula viva. Y son estos los que solamente tienen o DNA o RNA. Es decir, hay virus DNA o hay virus RNA. No tienen los dos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son sumamente importantes, son biomoléculas de enorme importancia y determinan lo que es y lo que hace una célula. Los ácidos nucleicos tienen, entre algunas otras funciones más, las más relevantes, tiene como función almacenar la información genética. Esto es responsabilidad del DNA. En su estructura, el DNA y en la estructura están constituidos los genes, pues están toda la información genética necesaria para la vida de esa célula. Transmisión de la información genética, el DNA es responsable de la transmisión de su propia información mediante el proceso de replicación. También puede ocurrir recombinación en la estructura del DNA, sobre todo en los eucariotas. Luego, otra función importante es la transcripción de esa información del DNA. El producto de la transcripción de la información del DNA, el producto, repito, es el RNA. Y luego, el RNA que se sintetiza tiene como función, junto con los 3 tipos que hay de RNA, bueno, hay más de 3, pero los más importantes, el RNA de transferencia, mensajero y ribosomal, se encargan de traducir toda la información producto de la transcripción del DNA. Esa traducción da lugar a la síntesis de proteínas. Algunas diferencias funcionales entre el DNA y el RNA. El DNA es el portador de la información genética, se considera como el archivo genético celular. El RNA es el ácido nucleico responsable de garantizar que los genes del DNA se expresen a través de la síntesis de proteínas. Una subdisciplina de la bioquímica que tiene como dogma esta parte importante es la biología molecular. Se refiere, el dogma de la biología molecular, precisamente se refiere a la replicación y a la expresión del DNA. El DNA dirige su propia replicación, también dirige su propia transcripción. En la transcripción forma el RNA, que a su vez el RNA dirige la traducción del mensaje para formar proteínas. Este esquema detalla esto. Fíjense, el DNA dirige su propia replicación. Cuando decimos replicación es copia. Su propia copia también dirige que le copien los mensajes que están en esta estructura. Ese mensaje sale en forma de RNA y luego la lectura del mensaje del RNA se denomina proceso de traducción. Esa traducción da lugar a las proteínas, es decir, que las proteínas, por esa razón les decía, recuerdan, la estructura de las proteínas está condicionada genéticamente. Desde un punto de vista, sabemos que todos los seres vivos tienen DNA y RNA, pero existe una clasificación que, digamos, es relevante desde el punto de vista de la ubicación de los ácidos nucleicos. Pueden denominarse, son denominaciones,
DNA nuclear, según su ubicación, ¿no? DNA nuclear, que está presente en el núcleo de los eucariotas. Claro, eucariotas porque los procariotas no tienen núcleo, ¿no? El DNA celular es un DNA presente en el citoplasma de los procariotas. El DNA plasmidal es un tipo de virus que infecta a las bacterias y entonces solo está presente en los procariotas. El DNA mitocondrial, fíjense que las mitocondrias tienen también DNA, está obviamente en las mitocondrias de los eucariotas. El DNA de los cloroplastos, pues en los cloroplastos, y el DNA viral solo en los virus que son de tipo DNA. Así pues, el RNA, según su ubicación, no quiere decir que estos DNA son diferentes, estoy hablando de su ubicación. En este caso, no solo es ubicación, sino función también. El RNA mensajero, que está presente en procariotas y eucariotas, ribosomal en ambos tipos de células, el RNA de transferencia lo mismo, y el RNA nuclear solo en eucariotas, y el RNA viral en virus. Entonces, por esa razón, decimos que hay virus DNA y virus RNA. ¿Cuáles son las características estructurales, así viendo de un modo muy general primero, como quien dice con un 10X de un microscopio? Estructura de los ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, o DNA, es un polinucleótido, es decir, que sus componentes monoméricos son nucleótidos, que hemos estudiado en el anterior tema. Es un polinucleótido de doble hélice, puesto en lila, cada una de estas hebras, estas dos son las hélices, la doble hélice. El azúcar, en este caso, es la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina. En cambio, en el ácido ribonucleico, o RNA, el RNA por lo común aparece como una cadena simple, una molécula de una sola cadena. El azúcar es la ribosa, aquí es la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, pues las purinas son las mismas, adenina y guanina, pero donde varía es en las pirimidinas, donde en vez de timina está el uracilo. Nos abocaremos más a la estructura del DNA. Si hemos visto que es una doble hélice, si por ejemplo una parte del DNA lo ampliamos, por eso fíjense esto, vamos a ver con más detalle su estructura. Tiene un esqueleto de azúcar fosfato, fíjense, que está a cada lado, ¿no?, de la doble cadena. Este esqueleto azúcar fosfato es constante. Por ejemplo, DNA desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, igual en ambos lados, ¿no? Fosfato, desoxirribosa y así. La parte variable es precisamente la secuencia de las bases nitrogenadas. Si una célula es diferente a otra, un organismo es diferente a otro, es porque tienen diferentes secuencias de bases. Entonces, ¿cuál está la diferencia de un organismo a otro? Solo en la secuencia, porque todos tienen las mismas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, 4 bases nitrogenadas. Lo que diferencia a los organismos es la secuencia en las que están, que da lugar a genes que van a expresar diferentes proteínas. Entonces, que vemos una estructura constante y la parte variable, las repito, la secuencia de las bases nitrogenadas. Esqueleto. Y esto que estoy encerrando sería un nucleótido, ¿verdad? Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Y pues aquí estará otro nucleótido, y así resulta de la unión de cientos, miles de nucleótidos, millones de nucleótidos en algunos casos, unido cada nucleótido mediante estos grupos fosfato. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Los nucleótidos están ligados por enlaces fosfodiéster. Por ejemplo, este es un enlace fosfodiéster. Un grupo fosfato uniendo a dos moléculas. El sitio más común de fosforilación de los nucleótidos es el grupo hidroxilo del carbono 3, ¿recuerdan? 3', recuerdan que el azúcar se enumera con números prima, 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces, el fosfato reacciona con el oxidrilo del carbono 3, formando un enlace fosfoéster, y el mismo fosfato forma otro enlace fosfoéster con el oxidrilo del carbono 5 del otro nucleótido, formando así esto que sería un enlace fosfodiéster. Por eso el enlace se llama, en este caso, fosfodiéster 3', 5'.
3', 5'. Pero si vemos la estructura general, vamos a ver que esta estructura, este extremo, fíjense, este extremo 5', 1', 2', 3', 4', 5'. Este es el oxidrilo 5'. Y si vamos más abajo al otro extremo, tendremos el extremo en 3'. Entonces va de 5' a 3'. Aunque el enlace fosfoéster es 3', 5', pero al fin siempre queda un extremo 5' y el otro extremo 3' de una cadena del DNA. ¿Cómo se representan, cómo se nombra la estructura de un DNA? Hemos visto, ¿verdad?, que se trata a simple vista de una estructura sumamente compleja. Entonces, debido a esta complejidad, se utilizan nombres abreviados o se puede usar una estructura taquigráfica. Por ejemplo, ¿cómo representamos un oligonucleótido, por ejemplo, de adenina, guanina, citosina y timina? Se representa también de la siguiente manera. Se representan las líneas verticales que estarían representando al azúcar, por eso tienen los números prima. Y pues colocamos más o menos, asumiendo las posiciones, 1', 2', 3', 4', 5'. Aquí se coloca la base nitrogenada y como acabamos de ver, cómo se une un nucleótido con otro, hemos dicho mediante un enlace fosfodiéster que une el oxidrilo del carbono 3' de un nucleótido con el oxidrilo del carbono 5' del otro nucleótido. Entonces, ya para no repetir 1, 1, 2, 3, asumimos que esto es 3 con 5, 3 con 5. Y otra vez vemos que tenemos el extremo 5' y el extremo 3'. Se puede abreviar incluso un poco más, indicar fosfato, ¿no? Si digamos, estoy un fosfato aquí, adenina, fosfato, guanina, fosfato, citosina, fosfato, timina, ¿no? De esta manera. Entonces, así, si vemos esta representación, vemos que el nucleótido de adenina está en el extremo 5' y el nucleótido de la timina está en el extremo 3'. En este caso sería un desoxi, porque el azúcar es desoxirribosas, desoxitimidín, ¿no? Desoxitimidín. Se observa que el polinucleótido, por ejemplo tiene el azúcar de la izquierda con el oxidrilo 5' libre, y el azúcar de la derecha, este sería el azúcar, tiene el oxidrilo 3' libre. La secuencia siempre se escribe 5', fíjense en mi cursor, 5', 3', izquierda 5', derecha oxidrilo. Esto es de una cadena. Recuerden que hay dos cadenas, vamos a ver eso después. Entonces, esto de los números prima, que hace alusión a las posiciones de los carbonos del azúcar, es muy importante. Nos va a ayudar mucho a entender la replicación del DNA. Por eso estoy haciendo énfasis en esto. Bueno, los ácidos nucleicos son biomoléculas complejas. Al igual que las proteínas, los ácidos nucleicos también tienen niveles estructurales. Recuerden, las proteínas tienen 3 niveles, algunas tienen hasta 4. Pues los ácidos nucleicos tienen también estructura primaria, estructura secundaria y terciaria. Igual que en las proteínas, haciendo analogía para acordarse, la estructura primaria de los ácidos nucleicos se refiere a la composición de bases y a la secuencia de bases de los ácidos nucleicos. Igual que en las proteínas, recuerdan composición de aminoácidos y cantidad, en este caso es composición de bases nitrogenadas y secuencia de bases, porque hemos dicho que las bases son lo único que varía. No estamos colocando secuencia de nucleótidos, sino secuencia de bases nitrogenadas. En cuanto a la composición, perdón, el RNA tiene las mismas purinas, solo que la timina ha sido está sustituida por uracilo. En el DNA, bueno, aquí sigue igual, adenina, guanina, que son las purinas, citosina y timina, las pirimidinas. Esto en cuanto a la composición. En cuanto a la secuencia de bases. Estudiar la secuencia de un ácido nucleico, pues es palabra mayor, chicos. Necesita muchísima información, una base de datos, computadora, o sea, ordenadores. Sin embargo, vamos a ver, para tener una idea de cómo es esto de la secuencia de bases.
Para poder estudiar la secuencia de bases de los ácidos nucleicos es importante estudiar dos tipos de enzimas, las nucleasas y las ligasas. Recuerdan, en proteínas también era necesario usar enzimas específicas. Recuerdan, la tripsina y la quimotripsina. Estas enzimas hidrolizan enlaces peptídicos de manera específica. ¿Por qué específica? Si sabemos qué tipo de enlace peptídico iba a romper, recuerdan, sabemos que el extremo C-terminal va a ser de tal aminoácido y el extremo N-terminal de otro residuo va a ser de otro resto de péptido, va a ser de otro tipo. O sea, se conocería los extremos. Lo mismo acá, se utilizan las nucleasas y las ligasas para componer luego el ácido nucleico. Las nucleasas, no podemos dejar de estudiar y saber qué son las nucleasas. Las nucleasas son enzimas fosfodiesterasas. En otras palabras, son hidrolasas, ¿no? Pero específicamente fosfodiesterasas. Entonces, ¿qué es lo que rompen? Los enlaces fosfodiéster. En consecuencia, cataliza la hidrólisis. ¿Alguien está queriendo entrar? Vamos a ver. Pues nadie. En consecuencia, catalizan la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster y se utiliza mucho, sobre todo en laboratorios de biología molecular, objeto de romper específicamente ciertas zonas del ácido nucleico. Las nucleasas presentan alto grado de especificidad y capacidad de acción hidrolítica. Esto es lo que importa. Y entonces, ¿cuáles son esas nucleasas? Pues existen bases de datos para saber qué nucleasas se van a usar. Existen varios tipos de nucleasas. Las ribonucleasas, como su nombre indica, actúan sobre el RNA, es decir, son capaces de romper los enlaces fosfodiéster del RNA. Las desoxirribonucleasas, que rompen los enlaces fosfodiéster del DNA. Las endonucleasas, como su nombre nos indica, el prefijo endo, que actúa sobre enlaces fosfodiéster internos del ácido nucleico. Y las hexonucleasas son específicas que actúan sobre enlaces diéster o fosfodiéster de los extremos, 3' o 5'. Por ejemplo, si tenemos una parte de un nucleótido, en la que siempre reconocemos extremos 5' y 3' de una de las cadenas, por ejemplo, si una enzima viene y rompe este enlace, tendría que ser, si este es el DNA, por ejemplo, tendría que ser una endonucleasa, ¿no? El DNA endonucleasa. Si otra enzima rompe, por ejemplo, un extremo, será una exonucleasa. Las nucleasas se caracterizan por tener grados de especificidad. Repito, de cómo se escogen, pues existen bases de datos. Usar tal nucleasa, tal enzima según la Enzyme Commission, ese número 3, digamos, oxa y 2, tendría que empezar con número 2, ¿no? De hidrolasa, 2, 8, 9, lo que sea, específicamente en base de datos, y se caracterizan porque tienen especificidad de bases. ¿Qué quiere decir? Son hidrolasas que solo rompen enlaces fosfodiéster, digamos, de dos bases que se unen, por ejemplo, una adenina con una citosina, los rompen. Hay nucleasas que tienen especificidad secuencial, es decir, identifican solo algunas secuencias de bases. Por ejemplo, la enzima tiene que, si tenemos un nucleótido de largas cadenas, pero tenemos una secuencia, por ejemplo, timina, adenina, 100 nucleótidos, timina, adenina. Ciertas enzimas nucleasas tienen especificidad secuencial. Cuando reconocen timina, adenina, clic, cortan. Recorren, encuentran timina, adenina, cortan. Ustedes dirán, ¿y de cómo? Pues repito, hay bases de datos. Habrá nucleasas que corten donde esté timina, adenina, o habrá unas que corten donde esté guanina, citosina, no sé. Estas nucleasas de alta especificidad se denominan endonucleasas restrictivas o simplemente se llaman enzimas restrictivas, que son sumamente usadas en biología molecular para cortar específicamente ciertos enlaces fosfodiéster para tener así pedazos de oligonucleótidos, objeto de secuenciarlos. Se llaman enzimas restrictivas. Estas enzimas restrictivas solo están en células procariotas, que tienen una alta especificidad y se usa mucho en laboratorio.
Después las ligasas. ¿Qué son las ligasas? Las ligasas, como su nombre nos indica, catalizan la unión de dos extremos de una cadena polinucleotídica. Una vez que tenemos los nucleótidos, podríamos nuevamente reorganizarlos y tener todo el nucleótido completo, todo el polinucleótido completo. Las ligasas son enzimas que catalizan la unión de dos extremos de una cadena polinucleotídica. Las ligasas forman uniones entre el oxidilo 3' de un extremo con el oxidilo 5' de otro extremo. Por ejemplo, imagínense que hemos roto con una endonucleasa y tenemos este oligonucleótido. Y queremos unirlo, pues tenemos, como unen las ligasas, siempre un oxidilo 3' con el oxidilo 5' de otro extremo, de otro pedazo de oligonucleótido. Esto obviamente con participación de un grupo fosfato, ¿no? Entonces esto se unirá y formará una cadena larga. Entonces participan las nucleasas y las ligasas. Siempre se respeta que, al menos hablando de una cadena, el extremo 5' y el extremo 3'. Esto es bien importante cuando hablemos de la replicación. Estoy hablando de una cadena, ¿no? Hemos dicho que es doble la cadena. ¿Cómo determinamos la secuencia de bases? Pues repito, es palabra mayor, no podemos ponernos a hablar de eso, pero para tener una idea, hemos dicho que usamos enzimas de restricción. ¿Qué son las enzimas de restricción? Pues son fosfodiesterasas que rompen específicamente y con mucha especificidad ciertos enlaces fosfodiéster, donde se encuentran codificadas en bases de datos. Por ejemplo, ver este esquema para ver la acción de dos enzimas de restricción. Por ejemplo, tenemos un polinucleótido y usamos una primera enzima, que la voy a representar con la flecha roja delgadita, y otra enzima con la flecha azul más gruesa. Por acción agarramos el polinucleótido y por acción de la enzima esta, cualquiera sea una enzima, una nucleasa una enzima restrictiva, que digamos rompe enlaces donde estén secuencias, digamos adenina, adenina, timina, clic lo rompe. Pasan 100 nucleótidos, adenina, adenina, timina, clic lo rompe. Pasan 1000 nucleótidos, adenina, adenina, timina, plin, y lo va rompiendo. En este caso, con esta representación, ¿cuántos oligonucleótidos tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego el mismo nucleótido lo hacemos actuar con esta otra enzima de restricción que rompe en otro sitio, pero que nosotros sabemos dónde rompe, si no estaríamos trabajando a ciegas, ¿no? Rompe aquí, digamos, que rompe donde hay una secuencia guanina, guanina, guanina. Chequea, chequea, guanina, 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 plic. Pasan 200, 500, guanina, guanina, plic, y así. Según la acción de esta enzima tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estos luego se purifica, igual que en las proteínas, puede ser por cromatografía de intercambio, no es intercambio iónico, perdón, por electroforesis en gel, en SDS, y se van separando. Luego se aplican toda la técnica para secuenciación, que repito es palabra mayor. Y necesita equipos, secuenciadores, que son ordenadores, que acuden a bases de datos, etc. Y se logra secuenciar todo el DNA. Así, actualmente ya se logra secuenciar todo el genoma, por ejemplo, del virus del SARS-CoV-2, se ha secuenciado en poco tiempo, ya hay toda la tecnología para eso. Ya está secuenciado también el virus del monkeypox, o sea, de la viruela del mono, y así, de la influenza, de todo está secuenciado ya. Entonces, si se tiene conocimiento de la secuencia, se puede ver, por ejemplo, cómo va variando, si está mutando o no está mutando el virus. Pues, por eso es que, recuerdan, apareció la variable delta, la variable beta, la variable alfa, que tiene mayor o menor virulencia. Entonces, es un control epidemiológico. Bueno, eso es para tener una idea. Hemos dicho que son moléculas, los ácidos nucleicos son moléculas complejas. Entonces tienen también estructura secundaria y terciaria. Recuerdan, las estructuras secundaria y terciaria se refieren ya a una estructura tridimensional. Y pues James Watson y Francis Crick los que
dilucidaron la estructura utilizando rayos X, difracción de rayos X, la doble hélice de Watson y Crick. Publicaron en una revista Nature que el DNA es una doble hélice. Determinaron la estructura en 1953, o sea, hace 69 años, corregir, serían 69 años, marcó el nacimiento de una nueva ciencia relacionada con la bioquímica, la biología molecular. Esta dilucidación de la estructura del DNA se considera como uno de los logros intelectuales más importantes de la ciencia. Les valió el premio Nobel a James Watson y Francis Crick. Pasaron a la historia. Ellos describen la estructura, usando incluso modelos matemáticos también, escribiendo con las siguientes características. Según James Watson y Francis Crick, y luego se ha verificado que realmente es así, el DNA es un polinucleótido de doble cadena. Presenta 2 hebras de polinucleótido. Sería, fíjense, esta y esta otra. Presenta, o sea, es un polinucleótido con 2 hebras. Estas 2 hebras se enrollan, fíjense, hacia la derecha. Viene así, hacia la derecha, formando una hélice doble. Aproximadamente su diámetro es de unos 20 angstroms. Sin embargo, su largo es enorme, pero su diámetro es de 20 angstroms, un nivel atómico, ¿no? Las 2 hebras son antiparalelas. ¿Qué significa eso? Recuerdan que hemos hablado de una hebra que significa, por ejemplo,', si este es el extremo 5', síguense el cursor, por favor, 5' y viene por aquí, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y digamos, termina acá. Esto sería, si esto es 5', este sería el extremo 3'. Pero la cadena paralela, si esto es 5', este tendría que ser extremo 3', y entonces, fíjense en mi cursor, entonces este sería 5'. A eso se refiere que son antiparalelas, corren en direcciones opuestas. Y se envuelven entre sí, de modo que no se pueden separar si es que no se desenrolla. Este enrollamiento está totalmente estabilizado. Las bases ocupan, si ampliamos uno de estos aquí, las bases ocupan el centro de la hélice. Si esta hélice con fines didácticos lo separamos, lo desenrollamos y lo estiramos, pues veríamos algo así para entender mejor. Las bases están ocupando el centro de la hélice y la cadena de fosfato, azúcar, etcétera, se encuentra en la periferia de ambas cadenas. En este caso, el grupo fosfato, los fosfatos a pH fisiológico siempre están con carga negativa. Si estuviera así, si no tuviera esta forma de hélice, estos grupos fosfato ejercerían una repulsión de cargas negativas. Entonces, para minimizar esta repulsión es que la hélice se tuerce dextrogiramente hacia la derecha. Entonces, de esa manera se minimiza la repulsión de los fosfatos. Los planos de las bases consideramos como planos porque son anillos, como si fueran graditas, ¿no? Los planos de las bases son perpendiculares al eje. Recuerden que, fíjense en el cursor, este es el eje. Entonces, los planos de las bases son perpendiculares al eje. Cada base está unida a otra base, o sea, tengo la base de esta cadena y la base nitrogenada de esta otra cadena. Ambas bases están unidas mediante puentes de hidrógeno. Estas interacciones unidas por puentes de hidrógeno, esto que vemos aquí se denomina apareamiento de bases complementarias. Quiere decir que aquí hay un apareamiento complementario. ¿En qué sentido? Que una timina siempre con una adenina. Timina siempre con adenina. Citosina siempre con guanina o al revés, o viceversa, ¿no? Adenina siempre con timina. Nunca, por ejemplo, citosina con adenina. Nunca. Ni guanina con adenina, ni timina con citosina. Siempre de esta complementariedad. O sea, el complemento de la timina es la adenina y viceversa. El complemento de la citosina es la guanina y viceversa. Y tiene una lógica, fíjense, siempre un monociclo, que es una purina, una pirimidina, con una purina de doble ciclo. Simple doble ciclo.
simple, doble ciclo, doble, simple, nunca simple, simple, ni doble, doble, vamos a ver. Entonces, esto es un apareamiento de bases complementarias, repito, siempre la timina con la adenina, citosina y guanina y viceversa. Este es el eje central. Y los puentes de hidrógeno serían estos, ¿no? Fíjense que así con esto se forman dos puentes de hidrógeno. Una citosina y una guanina es capaz de formar 3 puentes de hidrógeno que van a ser factores estabilizantes o fuerzas estabilizadoras. Recuerdan como las proteínas siempre hemos visto qué estabiliza el nivel secundario, qué fuerzas estabilizan el nivel terciario. Pues algo parecido ocurre acá. Las fuerzas estabilizadoras del DNA, ampliando un poco, tendríamos los puentes de hidrógeno. Son puentes de hidrógeno cooperativos, se llama, que contribuyen a estabilizar, se sujetan como si fueran puentes que se están sujetando, ¿no? Una pirimidina con una purina, o sea, timina y adenina y viceversa. Otras fuerzas estabilizadoras son los anillos aromáticos apolares. Apolar y apolar se atraen, ¿verdad? Y entonces se estabiliza. Otra fuerza estabilizadora son los grupos fosfato. Que ustedes dirán, ¿por qué estabilizadora? No era que más bien se repelen, cierto, se repelen, pero aparte de que la torsión minimiza la repulsión entre fosfatos, también existe asociado a los fosfatos iones magnesio, que vamos a ver que este ion magnesio juega un papel importante en la replicación. Los magnesio menos 2, potasio, fosfato menos 2 se asocia con magnesio más 2. Y también un grupo de proteínas llamadas histonas que estabilizan la estructura terciaria y secundaria de la doble hélice. Una característica que sobresale de la estructura de Watson-Crick es que puede acomodar en los puentes, me refiero a las bases nitrogenadas, solo 2 tipos de pares de bases. Cada residuo de adenina se aparea con uno de timina y viceversa. Cada residuo de guanina lo hace con una citosina y viceversa. ¿Esto qué importancia tiene? La secuencia de bases de una cadena es complementaria de la otra. Me refiero que el complemento de la adenina siempre es la timina y viceversa. Se observa, por tanto, compatibilidad estructural de las bases planares. Se establecen qué cosa, gracias a los dipolos se forman puentes de hidrógeno. Esta forma de unión es uno de los ejemplos más sorprendentes de lógica molecular que existe en la naturaleza. ¿A qué me refiero? Un par de bases, purina y pirimidina, de doble ciclo y de ciclo simple, se ajusta muy bien al espacio interno que es de 10.8 angstroms. Recuerdan que todo el diámetro es 20 angstroms, pero el espacio interno donde están las bases nitrogenadas es de solo 10.8 angstroms. Una base nitrogenada de 2 con una de una encaja exactamente en 10.8. Si fueran 2 bases nitrogenadas purínicas de doble, ya no entraría. O si fueran 2 de anillo simple, ya quedaría flojo. Por eso se refiere que es uno de los ejemplos sorprendentes de lógica molecular que estabiliza y forma una estructura. Yo siempre digo, ¿no? Grande la creación de Dios. Yo no sé cómo el Big Bang puede haber hecho tanta perfección para que se mantenga toda la información genética. Que los sapos siguen siendo sapos, nosotros seguimos siendo nosotros, los cerditos y lo que sea. Ahora, hemos dicho que esta es la estructura, digamos, del DNA, una cadena polinucleotídica, una doble cadena polinucleotídica enrollada sobre su eje en forma de estrógira y que se caracteriza porque tiene esqueletos de fosfato, azúcar constantes y la parte variable es la secuencia de las bases nitrogenadas. Sin embargo, se observa en laboratorio polimorfismo del DNA, polimorfismo, o sea, diversas formas, diferentes formas. El DNA descrito por Watson y Crick, que es el que hemos descrito aquí, cadena de doble hélice con un diámetro de 20 angstroms, una luz interna, diríamos, donde están las bases nitrogenadas de 10.8 angstroms, etc., corresponde a lo que se denomina la conformación B, o simplemente el bDNA. Entonces, ¿qué es el bDNA? El DNA que se obtiene en condiciones de humedad elevada. Fíjense, son condiciones de laboratorio. En cambio, cuando se obtiene en condiciones de baja humedad, se obtiene por difracción de rayos X. Se ve un DNA más achatado,
más ancho. Se le ha llamado aDNA. El zDNA es, digamos, en condiciones salinas elevadas y cuando hay, digamos, cierta secuencia de bases nitrogenadas. No quiere decir que hay 3 tipos de DNA. Se refiere a polimorfismo según cómo se lo obtiene en condiciones de alta humedad en laboratorio, de baja humedad, o cuando, digamos, en condiciones salinas aparecen diferentes formas. Eso se llama polimorfismo. Oh, perdón, cachito mi batería. Bueno, pero entonces, la estructura nativa, normal, que se obtiene en condiciones de humedad y la que es descrita por Watson y Crick es la del pDNA. ¿Cómo es el DNA? Es largo, es una molécula grande. ¿Recuerdan la tablita del capítulo 1? ¿Cuál era la molécula, la biomolécula más grande de Escherichia coli? El DNA. Y tiene que ser grande, enorme, porque tiene que guardar una información increíble para sintetizar proteínas. Y aquí otra vez viene el cuadrito. ¿Cuál es la biomolécula de mayor variabilidad, que existe en mayor cantidad y variabilidad en las células, a menos de Escherichia coli, que se puede extrapolar para otras células? Son las proteínas. Tanta proteína tiene que codificar y, por tanto, sintetizar, pues entonces tendría que ser cadenas larguísimas. La masa molecular del DNA se puede determinar por varios métodos. Algunos de ellos es por microscopía electrónica o por ultracentrifugación. Y también se puede medir el tamaño según el número de pares de bases. PB, pares de bases. Por ejemplo, este cuadrito me gustó, lo he sacado, la fuente está en Boet, es el de la bibliografía que les he dado, página 99. Este es de la edición del 2014, creo, no sé si la página, pero sigue lo mismo, ¿no? Del 2018 el que tengo, ha cambiado un poco la página, pero es lo mismo. Así, por ejemplo, el bacteriófago, un virus, tiene un número de pares de bases, pero expresado como kilopares de bases. Un kilopar de bases, fíjense el asterisco, equivale a 1000 pares de bases. O sea, si yo digo 48.6 kilopares de bases, multiplico por 1000, será 48.600 pares de bases. Su longitud de contorno en micrómetros de 17 micrómetros. La bacteria famosa Escherichia coli tiene 4.600 kilopares, o sea, 4.600.000 pares de bases. Esto, 4.600.000 pares de bases. Fíjense cuán largo es. Una longitud de 1.600 micrómetros, lo equivalente a 16 millones de Armstrongs. Los eucariotas, nosotros, ser humano, tenemos 23 cromosomas haploides, ¿verdad? En cada cromosoma tenemos, en cada uno de nuestros DNA, en cada cromosoma tenemos un DNA. Entonces, nuestro DNA tiene 3.200.000 kilopares de base. Multiplicado por 1000 sería 3.200 millones. 3.200 millones de esto, de pares de bases. Larguísimo. Estos 3.200 pares de bases, recuerdan, cuando hemos visto el proteoma, nosotros tenemos aproximadamente 25.000 genes que expresan todas nuestras proteínas, 25.000 genes distribuidos en 3.200 millones de pares de bases. La longitud de nuestro DNA, 1.100.000 micrómetros. La drosofila es una mosquita que se usa mucho en la investigación, tiene 4 cromosomas haploides y tiene su DNA de 180.000 kilopares de bases, o sea, por 1000 sería 180 millones de pares de bases. Como tarea para la siguiente clase, chicos, quiero que me transformen, que me digan esto. ¿A cuántos milímetros corresponde? ¿A cuántos milímetros corresponde 1.100.000 micrómetros? ¿A cuántos milímetros corresponde? Han escrito, espero. Entonces, cuando hablo de milímetros es que ya podemos ver, porque milímetro, bueno, una regla, una divisioncita es un milímetro. ¿A cuántos milímetros? Vamos a ver que esto es del orden ya visible, para que tengan una idea de cuán largo es el DNA. Pero su diámetro, ¿cuánto es? 20 Armstrongs. Un diámetro de 20 Armstrongs y una longitud casi en el orden de milímetros, como van a ver,
es pues una proporción enorme de ancho y largo. Por esa razón, el DNA es muy frágil cuando se lo separa en laboratorio, bueno, en biología molecular, mediante técnicas especiales, al separar el DNA, hay que tener mucho cuidado. Se compara la relación ancho-largo con, está en no sé qué libro, creo que está en el BOET, eso, compara con un fideo crudo. Todos han visto alguna vez un fideo, delgadito, ¿no? No tallarín grueso, un fideo normal. Y un fideo de 6 kilómetros. Imagínense, 6 kilómetros de un fideo crudo. Un pequeño movimiento que va a pasar, clic, se rompe. Por eso es sumamente delgado. Y esa es la proporción. Ese tamaño, bueno, estoy hablando en kilómetros, ¿no? Pero cuando ustedes pasen esto a milímetros, quiero que me digan, eso está enrollado, súper enrollado en un cromosoma. Por esa razón, presenta el súper enrollamiento. La visualización del DNA en procariotas mostró que su genoma completo está contenido más o menos en una longitud individual, por lo general circular. Por comparación, por ejemplo, se ve un plásmido es un virus. Los plásmidos son virus que infectan a las bacterias. Entonces se encuentra este DNA y que por microscopía electrónica se puede medir que es un micrómetro. Entonces se hace una analogía en proporcionalidad y se dice cuánto mide el cromosoma bacteriano, una manera de medir. Lo que acabamos de ver es por contenido de pares. Mayor número de pares, más tamaño. El cromosoma de Escherichia coli es una sola molécula de doble hélice formada por 4.600 pares de bases, un diámetro de 20. Algunas moléculas son circulares, no porque sean redondas, círculos, sino que hay continuidad en su estructura. El DNA de las células eucariotas, o sea, nuestras, también tiene moléculas individuales de DNA en cada cromosoma. Si vemos es un cromosoma que está en el núcleo, está súper enrollado nuestro DNA, que con un tamaño enorme frente a que hay un cromosoma que es microscópico, ¿no? Algunas moléculas de DNA lineales pueden convertirse en circulares cerradas. Bueno, esa es una información no muy relevante ahorita. Lo que quiero mostrarles, por ejemplo, fíjense, un cromosoma es como si estiráramos, ¿verdad? Está súper enrollado y una porción del DNA se denomina gen. O sea, ¿qué es un gen? El gen es una porción del DNA. Esta porción del DNA tiene una información que va a dar lugar a que se sintetice un RNA mensajero, y ese RNA mensajero luego va a formar proteínas. Bueno, eso en cuanto a la estructura del DNA. No vamos a pasar, vamos a quedar aquí, ya estamos en hora. Mañana vamos a ver la réplica. Perdón.